Las palabras, apenas audibles, flotaron en el aire, desprendiéndose de la diminuta figura que se alzaba ante ella. «Puedo lograr que recuperes la capacidad de andar», articuló la infante, su voz un susurro casi inaudible que, no obstante, poseía una extraña claridad capaz de perforar la algarabía del concurrido parque. Claudia, cómodamente instalada en su suntuosa silla de ruedas, apenas pudo contener una risa incrédula, teñida de escepticismo. La simple idea le parecía absurda, una declaración inverosímil de una muchacha escuálida, no mayor de 10 u 11 años, cuya vestimenta raída y aspecto desaliñado revelaban una existencia diametralmente opuesta a la rutina predecible y el entorno inmaculado de la vida de Claudia, confinada en su jaula de oro. Lo consideró, sin más, una de esas ocurrencias singulares que los niños a veces profieren, nacidas de una inocente ignorancia o, tal vez, de un efímero anhelo de atención. Había escuchado innumerables promesas vanas en el pasado, desde los más distinguidos galenos hasta los más fervorosos sanadores espirituales, todos los cuales habían fallado, en última instancia, en devolver la movilidad a sus extremidades inertes. Por consiguiente, desestimó la afirmación de la niña con un sonido de desaprobación, casi condescendiente. Una risa que carecía de auténtico regocijo, solo reflejaba una profunda y arraigada fatiga. Como una criatura tan indigente, aparentemente a la deriva en la vorágine urbana, podría poseer un saber o una facultad que legiones de profesionales de la salud, equipados con tecnología de punta y años de rigurosa formación, habían demostrado carecer por completo? La ironía de la situación la golpeó con un dolor sordo, un recordatorio del abismo que separaba su privilegiada realidad de la cruda subsistencia de aquella joven sin rumbo fijo. Sin embargo, lo que sucedió después, el susurro sosegado, casi confidencial, que siguió a su risa, provocó un cambio sísmico en el mundo meticulosamente construido de Claudia. La revelación subsiguiente, pronunciada con una seriedad inquietante que desmentía la tierna edad de la niña, pulverizaría las concepciones previas de Claudia y la sumiría en un abismo de desconcierto y asombro total, dejando a la opulenta mujer en un estado de profunda y completa estupefacción. El impacto de aquellas palabras fue instantáneo y palpable, reverberando en lo más íntimo de su ser y desencadenando una serie de acontecimientos que jamás habría podido anticipar, alterando irreversiblemente la trayectoria de su vida cuidadosamente organizada y desafiando cada principio que había considerado inquebrantable. Claudia siempre había sido una persona de costumbres arraigadas, su existencia meticulosamente orquestada, y las salidas espontáneas constituían una rareza en su vida. Sus días se desenvolvían entre los muros de su suntuosa mansión, una prisión dorada donde el silencio solía predominar, interrumpido únicamente por el tenue zumbido del personal doméstico o los diálogos amortiguados de las telenovelas televisivas, narrativas que no lograban despertar emoción alguna en su espíritu progresivamente apático. No obstante, en aquella particular tarde bañada por el sol, Julián, su esposo de apariencia impecable, había insistido con un ardor inusitado en que se aventuraran al parque cercano. Sus argumentos estaban bien cimentados, salpicados de afirmaciones sobre los efectos benéficos del aire libre, el espectáculo reconfortante de la actividad humana, individuos paseando sin rumbo, caninos jugueteando con alegría desenfrenada, infantes inmersos en juegos exuberantes. Él delineó un cuadro de revitalización, un suave bálsamo para su ánimo perpetuamente decaído. Claudia, sin embargo, permanecía escéptica ante sus sinceras súplicas. Su consentimiento no derivaba de una fe recién descubierta en los poderes terapéuticos de la naturaleza o la interacción social, sino de un tedio abrumador, una profunda hartura con la implacable monotonía de su rutina diaria. El mirar sin fin el techo ornamentado de su habitación, las tramas repetitivas de los mismos melodramas que no le ofrecían consuelo ni distracción,
se habían vuelto insoportables. La pura inercia de su confinamiento había finalmente superado su reticencia inherente a interactuar con el mundo exterior. Anhelaba una interrupción, cualquier desviación, de la sofocante predictibilidad que se había convertido en su vida, incluso si eso implicaba soportar la mirada pública o los bienintencionados, aunque a menudo vacíos, cumplidos de otros. El parque, como era habitual en un domingo, rebosaba de gente. Familias enteras se habían congregado, provistas de cestas de picnic repletas de sándwiches, bicicletas relucientes, balones de colores y una cacofonía constante de risas y conversaciones que se mezclaban en un bullicio generalizado. Claudia permanecía sentada en su silla de ruedas, envuelta en una chaqueta ligera que apenas la protegía de la brisa suave. A su lado, empujando la silla con una tranquilidad casi monacal, avanzaba Julián, su cónyuge, con sus gafas oscuras que ocultaban cualquier atisbo de emoción y su sempiterna sonrisa, esa expresión de yo puedo con todo que siempre portaba, una máscara de invencibilidad que ahora comenzaba a resquebrajarse en su percepción. Se detuvieron frente a la majestuosa fuente, un punto focal del parque, estratégicamente ubicada cerca del área de los columpios, donde la algarabía infantil alcanzaba su cenit. Julián, con un gesto predecible, extrajo una botella de agua de su bolso de mano, junto con un pequeño frasco que contenía las píldoras habituales que Claudia ingería con regularidad. Le entregó una, como lo hacía cada tarde, y Claudia la tragó sin pensarlo dos veces. No planteaba interrogantes, de hecho, nunca lo hacía. Se había convertido en una parte ineludible de su existencia durante los últimos 6 años. Un ritual tan arraigado como el propio paso del tiempo, desde el accidente, o lo que ellos denominaban el accidente. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Te traeré un café, anunció Julián, señalando con un gesto despreocupado el carrito de bebidas situado al fondo del vasto espacio del parque. Claudia simplemente movió la cabeza con una languidez casi imperceptible, un asentimiento indolente que traducía un está bien, una señal de conformidad que carecía de entusiasmo o de cualquier atisbo de verdadera voluntad. Julián se alejó con paso pausado, sin el menor atisbo de premura, dejando a Claudia a solas con sus pensamientos. Ella fijó la mirada en las palomas que caminaban con un aire majestuoso sobre el pavimento, sus cabezas ladeadas mientras buscaban migajas. Su mente divagaba entre la nada y el todo, un torbellino de reflexiones sobre la vida que había llevado antes de aquel fatídico día y cómo, en un instante, todo había cambiado drásticamente. Era una paradoja, la vacuidad de su presente contrastando con la plenitud de un pasado que ahora parecía distante, casi irreal. Un velo de melancolía se cernía sobre ella, una sensación de pérdida que se había convertido en su compañera constante. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir la tierra bajo sus pies, el viento en su rostro mientras corría, la independencia que había dado por sentada. Sus pensamientos eran un mosaico fragmentado de anhelos y resignación, un eco persistente de lo que había sido y lo que nunca más podría ser. Entonces, de manera completamente inesperada, una niña se materializó frente a ella, deteniéndose con una espontaneidad que la tomó por sorpresa. No aparentaba tener más de 11 años. Vestía unos pantalones sucios, una camiseta gastada y su cabello, amarrado en una coleta desaliñada, apenas lograba contener los mechones rebeldes. Su aspecto delataba una vida en la calle, o al menos la ausencia de cualquier figura que velara por su bienestar. Un indicio palpable de abandono que contrastaba brutalmente con el entorno idílico del parque. Claudia la examinó de arriba a abajo, con una expresión de perplejidad surcando su rostro. La niña no pronunciaba palabra alguna, solo la observaba con una mirada inquebrantable, unos ojos que parecían poseer una sabiduría inusual, como si ya conocieran el desenlace de la interacción que estaba a punto de ocurrir.
Había una intensidad en su fijeza, una ausencia de la curiosidad infantil habitual, reemplazada por una especie de premonición silenciosa. La niña se mantenía erguida, desafiante en su quietud, una silueta diminuta frente a la imponente figura de Claudia, pero con una presencia que llenaba el espacio entre ellas. ¿Necesitas algo?, preguntó Claudia, esforzándose por infundir amabilidad en su voz, aunque el tono le salió un tanto forzado por la sorpresa. La niña, sin vacilar un instante, respondió con una asombrosa seguridad: «Yo puedo hacer que recuperes la habilidad de caminar». Claudia se sintió petrificada. Su primera reacción fue considerar aquello una broma, una de esas afirmaciones extrañas que los niños a veces profieren sin comprender su verdadero significado o las implicaciones de sus palabras. Sin embargo, la manera en que la niña lo articuló, la absoluta convicción en su voz, no denotaba ningún atisbo de juego. Había algo peculiar en esa mirada, una profundidad que sugería que, en efecto, poseía un conocimiento que excedía su edad y su condición. No era una fantasía caprichosa, sino una declaración cargada de un misterio insondable. La seriedad en los ojos de la pequeña, su postura inalterable, todo contribuía a la inquietante sensación de que no estaba ante una ocurrencia infantil, sino ante una revelación. ¿Cómo era posible que una desconocida, una niña de la calle, pronunciara tales palabras con semejante convicción? La pregunta resonó en la mente de Claudia, un eco perturbador que comenzaba a desestabilizar su aparente calma. Una punzada de extraña curiosidad la atravesó, mezclada con una incómoda sensación de vulnerabilidad. «Así, sin más», inquirió Claudia, soltando una risa desganada, carente de verdadera alegría. «¿Y tú, cómo vas a lograr eso?». La niña no ofreció respuesta verbal alguna. Simplemente dio un paso más cerca y se inclinó, susurrándole algo al oído con una voz apenas perceptible, casi inaudible. Fue una única frase, breve y concisa. Claudia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, no tanto por el contenido de las palabras, sino por la forma en que fueron pronunciadas, con una cadencia que sugería que la niña estaba repitiendo algo vivido, algo real, como si fuera un eco de una experiencia propia, profundamente arraigada. Aquel instante fugaz, cargado de una intimidad inusual, dejó a Claudia con una sensación de desasosiego, una mezcla de inquietud y una extraña fascinación. La solemnidad en el rostro de la pequeña, la gravedad de su susurro, todo contribuía a una atmósfera de misterio que la envolvía. Era como si la niña le hubiera transmitido una verdad secreta, una revelación que desafiaba la lógica y las explicaciones racionales. La imposibilidad de la situación contrastaba con la certeza que irradiaba la pequeña, creando una disonancia que perturbaba la habitual serenidad de Claudia. En ese preciso instante, Julián apareció con el café caliente en la mano, su presencia rompiendo el tenso silencio entre Claudia y la niña. La pequeña se alejó con celeridad, sin correr precipitadamente, pero con una prisa controlada, sin siquiera volverse para mirar hacia atrás. Desapareció entre la multitud de personas que transitaban por el parque con una facilidad asombrosa, como si supiera exactamente por dónde moverse, fundiéndose con el entorno hasta desvanecerse por completo, dejando a Claudia con una sensación de irrealidad. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. ¿Quién era esa?, preguntó Julián, extendiéndole el vaso de café a Claudia, su voz denotando una curiosidad superficial. «Una niña», respondió ella, su mirada todavía fija en el punto donde la pequeña había desaparecido. «Solo una niña», añadió, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Algo profundo había mutado en su interior. Julián no pareció percibirlo, o si lo hizo, optó por no manifestarlo. Se sentó a su lado en la banca y con una naturalidad desconcertante comenzó a hablarle de una serie televisiva que deseaba ver esa noche, como si la enigmática interacción que acababa de presenciar nunca hubiera ocurrido. Para Claudia, sin embargo, el suceso había sido trascendental.
Aquella frase, pronunciada con tanta convicción por la niña, permanecía anclada en su mente, repitiéndose sin cesar como un eco persistente. Sentía que acababa de ser partícipe de una confidencia que no le correspondía, algo que no lograba comprender plenamente, pero cuya importancia era innegable y abrumadora. Minutos interminables transcurrieron, y Claudia ya no podía concentrarse en nada. Ni la majestuosidad de las palomas que revoloteaban, ni el aroma reconfortante del café, ni las palabras distantes de Julián lograban captar su atención. Todo su ser se encontraba en un estado de tensión palpable, una rigidez que contrastaba con la inmovilidad de sus piernas. Era una amalgama peculiar de miedo, una curiosidad insaciable y una punzante sensación de enojo. ¿Por qué una niña, una desconocida de la calle, le diría algo tan perturbador? ¿De dónde había obtenido semejante información, tan específica y tan personal? Y si, por una remota posibilidad, lo que decía era cierto, volteó a mirar a Julián. Él seguía hablando sin cesar, con su habitual charlatanería. Claudia lo observó con una perspectiva diferente, como si, de repente, una pieza crucial del rompecabezas no encajara en su lugar. Un velo de duda se posó sobre su percepción, tiñendo de sospecha cada uno de sus movimientos. Repasó en su memoria cada ocasión en que él le había administrado esas píldoras, cada vez que le aseguraba que era por su propio beneficio, cada promesa de que no existía esperanza alguna de volver a caminar. Y ahora, con tan solo una frase, una niña anónima le había sembrado una semilla de incertidumbre que jamás había germinado en su mente. Era como si un rayo de luz, aunque tenue, hubiera penetrado la densa niebla de su resignación, revelando fisuras en la sólida estructura de su confianza. La comodidad de la ignorancia se desvanecía, reemplazada por una inquietante búsqueda de la verdad. Aquel día, por primera vez en un lapso considerable, Claudia experimentó un impulso irrefrenable de querer saber más. No era una simple curiosidad pasajera, sino una necesidad profunda, un clamor interno que la instaba a indagar, a desenterrar lo que se ocultaba bajo la superficie de su vida aparentemente tranquila. El anhelo de conocimiento se había encendido, y con él, la determinación de desafiar la realidad que le habían impuesto. La inercia que la había caracterizado durante años se resquebrajaba, cediendo el paso a una incipiente voluntad de acción, un despertar silencioso que prometía cambiarlo todo. Claudia no pudo conciliar el sueño esa noche. Se revolvió en la cama durante incontables horas, observando el techo sin realmente verlo, su mente sumida en un completo desorden. La frase de la niña persistía, repitiéndose en su conciencia como un disco rayado, una melodía perturbadora que no la abandonaba. Era simple, directa, pero poseía una cualidad inquietante que le impedía encontrar paz. Ese medicamento no te permite caminar. Es el mismo que mi padre le administraba a mi madre. Él se lo daba para mantenerla controlada. La crudeza y la franqueza de la revelación la golpearon con fuerza. Intentó ignorarla, autoconvencerse de que era una mera coincidencia, un producto de su imaginación. Pero, ¿cómo podía ser una casualidad que una niña sin hogar reconociera el mismo frasco que ella ingería diariamente desde hacía años? No tenía la menor lógica, y lo que era aún peor, no podía compartir aquella inquietud con nadie. ¿Qué le diría a Julián? ¿Cómo explicarle que una niña de la calle había insinuado que el medicamento que él mismo le proporcionaba era el responsable de su incapacidad para caminar? La idea de tal confrontación era absurda, casi insensata, dadas las circunstancias y la profunda confianza que había depositado en él. Se encontraba en una encrucijada, atrapada entre la revelación de una extraña y la lealtad hacia su esposo, una situación que la sumía en una profunda angustia. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más relatos como este. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el amplio y luminoso comedor de la casa, Claudia observaba cada movimiento de Julián con una perspicacia renovada.
Él, como de costumbre, irradiaba una calma imperturbable y una sonrisa amable, mientras le hablaba de trivialidades que ella apenas registraba. Con gestos mecánicos, le servía café, le acercaba la fruta meticulosamente cortada en cubitos y le entregaba la píldora sin pronunciar una palabra, con la misma indiferencia con la que se lavan los utensilios por costumbre. Ella la tomó, pero esta vez no la tragó. Fingió hacerlo, introdujo la pastilla en su boca y en un momento de distracción de él, mientras buscaba su teléfono celular, la escupió discretamente en una servilleta. Luego, con una agilidad sorprendente, la deslizó en el bolsillo de su pantalón de pijama, sin que él notara el menor indicio de su subterfugio. Era la primera vez en 6 años que se negaba a ingerir aquella píldora. Aquel instante marcó el comienzo de su desconfianza, no respaldada aún por pruebas irrefutables o por una certeza absoluta, pero sí por una incomodidad creciente que le impedía encontrar sosiego. Una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Y si lo que la niña había dicho era verdad? ¿Y si algo había estado mal desde el principio, desde aquel accidente que había transformado su existencia? La semilla de la duda había germinado y su crecimiento era imparable, alimentándose de cada gesto, cada palabra, cada silencio de su esposo. Después del desayuno, Julián partió hacia su trabajo como lo hacía cada día, dejando a Claudia a solas en la inmensa residencia, acompañada únicamente por su silla de ruedas, su creciente soledad y el torbellino de sus pensamientos. La casa estaba provista de cámaras de seguridad por doquier y contaba con enfermeras de planta que la atendían las 24 horas del día, un sistema diseñado para su cuidado, pero que en aquel momento se sentía más como un mecanismo de vigilancia. A pesar de todas esas comodidades, lo único que anhelaba era escapar de aquel lugar, respirar un aire diferente, lejos de la opresión de su rutinaria existencia. No sabía por dónde empezar su investigación, pero una voz interna, persistente y apremiante, le dictaba que debía indagar más a fondo. Se dirigió a su recámara, abrió con cautela el cajón de su buró y descubrió varios frascos, cuyas etiquetas exhibían nombres incomprensibles para ella. Todos eran idénticos en su apariencia, envases blancos con etiquetas verdes y denominaciones extrañas. Se sintió como si estuviera contemplando una serie de objetos que, hasta ese momento, habían carecido de importancia en su vida, pero que ahora adquirían un significado perturbador y completamente nuevo, como piezas de un rompecabezas oscuro que empezaba a armarse. Tomó uno de los frascos, precisamente el mismo que Julián utilizaba en el parque, y lo giró entre sus dedos con una mezcla de aprensión y determinación. Leyó con atención la etiqueta y anotó el nombre en su teléfono celular, Neurodexar. No tenía la menor idea de qué tipo de sustancia era aquella. Abrió el navegador de Internet en su dispositivo y realizó una búsqueda. La información que encontró no era abundante, pero ciertos detalles captaron de inmediato su atención. Bloqueador de receptores, inhibidor del sistema nervioso, utilizado en casos extremos de convulsiones severas. Nada de aquello guardaba relación alguna con su diagnóstico de movilidad, ni se correspondía con las explicaciones que le habían dado hasta entonces. Aquello encendió una alarma interna en su conciencia. No deseaba exagerar la situación ni caer en el pánico, pero era innegable que aquella medicación no estaba destinada a lo que siempre le habían asegurado. Cerró la computadora portátil, su mirada fija en el frasco. Las manos le temblaban de forma incontrolable. Por primera vez en muchos años, experimentó un miedo visceral. No era el temor a caerse o a su condición física, sino un pavor mucho más profundo. El miedo de estar inmersa en una mentira, de que su vida entera se basara en una farsa orquestada. Por la tarde, cuando Julián regresó a casa, ella lo saludó con su habitual compostura. No pronunció palabra alguna sobre sus descubrimientos, y él, por su parte, no notó nada inusual en su comportamiento.
La llevó a dar un breve paseo por el extenso jardín y conversaron sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, Claudia ya no escuchaba con la misma ingenuidad. Lo observaba de una manera diferente, analizándolo. Cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada, empezaban a adquirir una nueva resonancia. Comenzó a percibir detalles que antes le habían parecido insignificantes, pero que ahora cobraban una relevancia inquietante. Aquella noche, volvió a esconder la píldora. Repitió el mismo subterfugio durante 3 días consecutivos. No experimentó cambios significativos en su cuerpo, pero sentía una imperiosa necesidad de continuar con su experimento. Algo en su interior le gritaba que la situación no era normal, que había una profunda anomalía en su rutina. También sus pensamientos regresaban una y otra vez a la niña. ¿Quién era ella? ¿Dónde vivía? ¿Por qué poseía tanto conocimiento sobre un asunto tan íntimo de su vida? Le dolía no haberle planteado más preguntas en aquel encuentro fugaz, no haberle pedido su nombre, ni haber intentado buscarla en aquel preciso instante. Sentía, con una convicción creciente, que la aparición de aquella niña había tenido una razón de ser, un propósito trascendental en su despertar. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. En una de esas tardes, con una estudiada naturalidad, Claudia le preguntó a Julián qué era exactamente el medicamento que le administraba. «Es un relajante neuromuscular», respondió él sin pensarlo mucho, su voz teñida de la habitual confianza. «Ayuda a que no tengas espasmos ni dolores. Ya sabes que tu columna quedó dañada y eso te impide mover las piernas. No directamente, pero evita que tengas movimientos involuntarios. Es lo que los doctores nos recomendaron». Claudia simplemente asintió con la cabeza, manteniendo una expresión impasible. Sin embargo, por dentro, algo no encajaba. La explicación que él le ofrecía no coincidía en absoluto con lo que ella había leído en su reciente investigación. Ahora tenía 2 versiones contrapuestas: la suya, la que siempre había aceptado, y la de una niña desconocida, una verdad que la desafiaba desde las sombras. La disonancia era palpable, y la fisura en su confianza se ampliaba con cada nueva revelación. La semana siguiente, se dirigió a su recámara, cerró la puerta con llave y vació todo el contenido del cajón donde guardaba los medicamentos. Eran 6 frascos idénticos. Los observó con una mezcla de horror y fascinación, como si fueran bombas de tiempo a punto de detonar. Sacó su teléfono celular, tomó fotografías de cada uno y se prometió a sí misma que averiguaría cuál era su verdadera naturaleza, porque una profunda convicción en su pecho le dictaba que ya no podía seguir confiando en nadie, ni siquiera en el hombre que compartía su cama cada noche. Aquel fue el momento crucial en que Claudia dejó de ser la mujer sumisa que aceptaba todo sin cuestionar, la marioneta silenciosa de su propia existencia. Aunque aún no lo sabía con certeza, estaba comenzando a despertar de un largo letargo, a despojarse del velo de la ignorancia que la había cubierto durante años. Su mente, antes pasiva, ahora bullía con una efervescencia de preguntas y un deseo insaciable de conocimiento. El nombre de la niña era Jimena. No poseía apellidos ilustres ni documentos que lo certificaran, pero así la conocían en las calles, entre aquellos que compartían su misma suerte. Las banquetas frías, los puentes solitarios, los parques bulliciosos que servían de hogar. Dormía donde podía, se alimentaba de lo que encontraba, una existencia precaria y nómada. Y aunque su apariencia era frágil y diminuta, su espíritu ya cargaba con el peso de experiencias que ni un adulto podría soportar sin quebrarse, sin ceder ante la desesperanza. Su mirada, pese a la dureza de su vida, conservaba una chispa de resiliencia, una capacidad de observación aguda que pocos poseían. Antes de terminar en esa desoladora situación, su vida había sido diferente, no opulenta ni holgada, pero sí poseía un techo, una madre que la abrazaba con ternura cada noche,
Un padre que, aunque exhausto al regresar del trabajo, siempre le traía una paleta de dulce cuando sus escasos recursos lo permitían. Vivían en una vecindad modesta, ubicada cerca del metro Viaducto, en un diminuto cuarto con paredes desnudas, pero impregnado de un calor humano que compensaba su austeridad. Había días buenos y días malos, como en cualquier existencia, pero Jimena era feliz en su simpleza. Todo cambió drásticamente cuando su madre cayó enferma. Al principio, los síntomas se manifestaron como dolores de cabeza intensos y persistentes. Luego, la incapacidad de conciliar el sueño se apoderó de ella, y un día, mientras estaba en la cocina, se desplomó. Su cuerpo comenzó a dejar de responderle progresivamente. No podía caminar con normalidad, arrastraba los pies con dificultad, y su voz se fue volviendo cada vez más débil, casi inaudible. Nadie parecía saber qué afección padecía. Acudieron a un médico de esos consultorios baratos, quien les recetó unas píldoras y les aseguró que se trataba de estrés. Pero no era eso, era algo mucho más siniestro, una enfermedad que consumía a su madre lenta e inexorablemente. La impotencia de la situación se cernía sobre la pequeña familia, un velo de desesperación que se espesaba con cada día que pasaba, mientras la salud de la madre se deterioraba sin remedio aparente, desafiando cualquier diagnóstico superficial y ahondando la incertidumbre en sus corazones. El padre de Jimena, Ernesto, trabajaba como guardia en una fábrica. No percibía un sueldo elevado, pero se las ingeniaba para llevar siempre algo de sustento a casa, una muestra de su incansable dedicación. Cuando la condición de su madre empeoró drásticamente, Ernesto comenzó a solicitar préstamos a diestra y siniestra, negándose a rendirse ante la adversidad. La transportaba en camilla al hospital público, formándose en filas interminables desde la madrugada, solo para encontrarse con la misma respuesta descorazonadora: que volvieran otro día, que no había espacio, que no sabían qué padecía su esposa. La burocracia y la ineficiencia del sistema de salud público se erigían como muros infranqueables ante su desesperación, sumiéndolos en un ciclo de frustración y desamparo. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más relatos como este. Un día llegó a casa con un frasco de medicamento. Carecía de una etiqueta clara, solo se leía Neurodexar. Afirmó que un compañero de trabajo le había recomendado aquella sustancia, asegurándole que una enfermera conocida se la conseguía a un precio irrisorio. Desde el primer día de su administración, la madre de Jimena dejó de quejarse, se calmaba, dormía plácidamente y ya no se retorcía de dolor. Sin embargo, su estado no mejoraba. De hecho, algo se volvió extrañamente perturbador. Ya no podía moverse ni siquiera un ápice. Jimena no comprendía del todo lo que sucedía. Solo sabía que su madre ya no podía cargarla en sus brazos, ya no cocinaba sus platillos favoritos, ni se levantaba de la cama. Su padre pasaba el tiempo dándole las pastillas cada noche, acompañándolas con una cucharada de yogur o un vaso de agua. Al principio, su madre preguntaba qué era aquello, pero con el paso del tiempo dejó de hacerlo. Era como si ya no poseyera la fuerza ni siquiera para pensar, su mente y su cuerpo sumidos en una inercia profunda. Así transcurrieron semanas, hasta que un día su madre simplemente no despertó. Jimena, con apenas 8 años, no lloró de inmediato. Permaneció inmóvil, observando el cuerpo inerte de su progenitora en el catre, cubierto por una delgada sábana, con los brazos quietos y el rostro desprovisto de toda expresión. Una imagen grabada a fuego en su memoria infantil. Su padre la abrazó con una fuerza inusitada aquella noche, como nunca antes lo había hecho, pero algo en él ya se había quebrado irremediablemente. Después de aquel suceso devastador, Ernesto experimentó una transformación radical. Se volvió más reservado, más distante, y comenzó a beber en exceso. Perdió su empleo, sumiéndose en un abismo de desesperación. Profería lamentos sobre la depravación del mundo,
afirmando que todo estaba amañado para los ricos y que los pobres solo servían para sufrir, un resentimiento que carcomía su espíritu. Jimena escuchaba todo aquello desde un rincón, sintiéndose impotente, sin saber cómo actuar. Él la quería, pero ya no era el mismo hombre. Transcurrieron algunos meses, viviendo con lo estrictamente necesario, al borde de la subsistencia, hasta que un día Ernesto no regresó. No dejó una nota de despedida, no pronunció un adiós. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando a Jimena completamente desamparada. La niña esperó sentada en la entrada de su modesto hogar durante 3 días interminables. Luego, los vecinos se percataron de su situación y alertaron al DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron, ella ya se había marchado. El miedo a ser separada de su mundo, de su vecindario, de lo poco que le quedaba de su pasado, la impulsó a huir. Prefirió correr antes que enfrentar un destino incierto bajo la tutela de extraños. Desde entonces, Jimena subsistió como pudo, moviéndose por distintas zonas de la ciudad: parques, estaciones de metro, tianguis bulliciosos. Aprendió a defenderse, a leer los rostros de la gente para discernir quién era peligroso y quién no. Aprendió a robar sin ser detectada, a esconderse con astucia cuando la policía patrullaba. Pero había algo que no podía borrar de su memoria, una imagen recurrente: el frasco de las pastillas. A veces lo soñaba, viéndolo en sus pesadillas donde su madre la miraba desde la cama, incapaz de levantarse, mientras en otras su padre le repetía que la medicina era por su bien. Hasta que un día, caminando por el parque, lo vio. Era el mismo frasco, idéntico, en la mano de un hombre de aspecto elegante que se lo administraba a una mujer en silla de ruedas. Jimena se detuvo abruptamente, su corazón latiendo con una intensidad inusual. Era del mismo color, el mismo tamaño, la misma tapa blanca. Lo reconoció en un instante, y algo en su pecho hizo un clic revelador, como si una pieza perdida de un rompecabezas se hubiera encajado en su lugar. No sabía quién era aquella señora ni por qué estaba allí en esa situación, pero una certeza absoluta se apoderó de ella. Tenía que compartir lo que sabía, aunque la mujer no le creyera en un principio. Se acercó con determinación, la miró directamente a los ojos y pronunció la frase que llevaba guardada en lo más profundo de su ser. No lo hizo por locura, ni por el mero deseo de llamar la atención, sino porque sintió una imperiosa necesidad de hacerlo, una convicción interna de que tal vez aquella señora estaba atravesando la misma tragedia que había vivido su madre, y que quizás ella sí podría intervenir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el destino cruel se repitiera. Y aunque se marchó sin esperar respuesta, sabía que había plantado una semilla, porque en lo más hondo de su corazón, Jimena todavía creía que había personas que merecían conocer la verdad, por dolorosa que ésta pudiera ser. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Claudia nunca había sido una mujer propensa a cuestionarse en exceso las cosas. Toda su vida había transcurrido de manera práctica, organizada, con horarios meticulosamente establecidos para cada actividad. Desde su infancia, le habían inculcado la creencia de que si se seguían las reglas, las cosas saldrían bien. Y así había vivido, con una estructura rígida, sin dramas innecesarios, sin complicaciones. Cuando contrajo matrimonio con Julián, se sintió segura, envuelta en una sensación de protección inquebrantable. Él era de esos hombres que parecían tenerlo todo bajo control, un médico de una familia de renombre, exitoso en su profesión y siempre atento a sus necesidades. Nunca le faltó nada material y su existencia parecía transcurrir en un estado de perfecta armonía. Sin embargo, ahora la situación era diferente, ya no estaba bien. Desde el instante en que aquella niña se le acercó en el parque, su mente no había cesado de trabajar. La frase que le soltó, aparentemente simple, la golpeó como un balde de agua fría,
helándole hasta los huesos, porque no sonaba a una locura sin sentido, ni a una tontería de alguien que buscaba atención. Sonaba, por el contrario, a algo que ella misma no se había permitido contemplar, que tal vez, solo tal vez, lo que padecía no era lo que le habían dicho, que la verdad era mucho más siniestra. Y no era solo el contenido de las palabras de la niña, sino la manera en que se las había dicho. Esa mirada fija, desprovista de miedo, esa certeza inquebrantable en su voz, todo confluía en una inquietante revelación. Claudia comenzó a repasar mentalmente cada detalle de los últimos años, como si rebobinara una película en su mente. Las numerosas ocasiones en que preguntó sobre su diagnóstico y Julián cambiaba hábilmente de tema. Las consultas médicas, siempre breves, superficiales, sin estudios nuevos ni exploraciones exhaustivas, solo la misma prescripción. Medicamentos, siempre el mismo frasco, siempre la misma rutina monótona. Durante días no compartió sus inquietudes con nadie. No comentó nada con las enfermeras que la asistían, ni con sus amigas más cercanas, ni mucho menos con Julián. Sin embargo, empezó a observar minuciosamente los detalles, las actitudes, los comentarios sueltos de su esposo. Julián poseía una forma particular de hablarle, como si constantemente intentara convencerla de que no debía preocuparse por nada, de que él tenía todo bajo control. Y eso, que antes le había parecido una cualidad admirable, ahora le resultaba extrañamente perturbador, una señal de alarma que la ponía en guardia. Una tarde, mientras se encontraban en el jardín, él le relataba nimiedades, cosas sin importancia, que si el clima estaba enloquecido, que si la vecina se había sometido a otra cirugía estética facial, que si comprarían otro sofá para la sala. Claudia asentía, pero en su cabeza solo bullía una única y persistente idea. ¿Y si él la estaba engañando? Empezó a imaginarlo actuando con su sonrisa habitual, dándole esa pastilla cada noche, observándola permanecer quieta, inmóvil, sin poder moverse, y ella, confiando ciegamente, creyendo cada una de sus palabras. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciega a la verdad? No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Tomó su teléfono celular y buscó más información sobre el medicamento. Esta vez fue más allá, adentrándose en foros de discusión, leyendo testimonios de usuarios. Encontró un caso sorprendentemente similar. Una mujer en otro estado, el mismo medicamento, la misma historia, la movilidad perdida, un esposo que actuaba como su cuidador, años de no cuestionar nada. Un nudo se le formó en el estómago, un dolor visceral que la oprimía. Cerró la pantalla de su dispositivo, sintiendo un miedo helado. Esa noche no pudo dormir. Sentía una imperiosa necesidad de actuar, pero la incertidumbre la paralizaba. No podía acusar sin pruebas contundentes. No podía simplemente decirle a Julián: «Oye, creo que me estás drogando para que no camine». Eso sería una declaración explosiva, una bomba que lo destruiría todo. Y si se equivocaba, ¿entonces qué? Pero al mismo tiempo, no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Le resultaba casi imposible mirarlo a los ojos. Cada vez que él le acercaba el vaso con la pastilla, sentía un rechazo automático, una aversión profunda. Comenzó a guardar las pastillas en un frasco distinto, meticulosamente escondido en un lugar donde nadie más pudiera encontrarlas. No sabía con certeza para qué las estaba acumulando, pero una voz interna le decía que, tarde o temprano, las necesitaría. En uno de esos días de incertidumbre y reflexión, se le ocurrió una idea: buscar una segunda opinión médica, pero esta vez con un profesional ajeno al círculo de Julián, alguien que no tuviera conocimiento previo de su caso ni de su esposo. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Claudia no podía moverse sin asistencia, y la casa estaba equipada con cámaras por todas partes, además de contar con personal las 24 horas del día. Todo estaba diseñado para que ella no hiciera nada por sí misma.
Y si bien antes esa situación no le molestaba, ahora la percibía como una auténtica jaula, un confinamiento opresivo. Empezó a conversar con la enfermera del turno de noche, una joven llamada Letty. Era la única que no parecía estar constantemente pendiente de complacer a Julián. A veces hablaban de temas personales, trivialidades que rompían la monotonía. Claudia le preguntó si conocía a algún médico que fuera fuera de lo común, alguien independiente. Letty la miró con una expresión extraña, inquisitiva, porque no confía en su tratamiento, inquirió. Claudia forzó una sonrisa, ocultando su verdadera inquietud. Solo deseo una segunda opinión, respondió. Algo más independiente, añadió, con la voz apenas un susurro. Letty no dijo nada más en aquel instante, pero al día siguiente dejó una pequeña nota oculta dentro del libro que siempre le traía para leer. Era un nombre y una dirección. Doctor Moisés Landa, neurólogo independiente. Claudia guardó aquella nota como un tesoro invaluable. Sabía que no sería fácil llegar hasta ese doctor sin que Julián se enterara, sin levantar sospechas que pudieran poner en riesgo su incipiente investigación. Pero también sabía, con una certeza creciente, que ya no podía permanecer sentada, esperando que alguien más resolviera el enigma de su vida por ella. La duda que había germinado en su mente ya no era una simple incógnita. Se había transformado en una alarma estridente, un campanazo de advertencia que no podía ni quería ignorar. Los días se sucedían con una uniformidad asombrosa. Claudia se despertaba a las 8 en punto, con una precisión casi mecánica, como si su propio cuerpo fuera un reloj humano. A esa hora exacta, la enfermera de turno entraba en su habitación con una sonrisa forzada que ya la había agotado. «Buenos días, señora», decía, su voz monótona. Lista para su medicina, Claudia solo asentía con la cabeza, sin pronunciar palabra, no por grosería, sino porque conocía con exactitud la secuencia que seguiría. Le pasaban la píldora blanca con la misma etiqueta de siempre y un vaso de agua. Luego la dejaban a solas para que descansara, un eufemismo para su aislamiento. Después llegaba el desayuno, meticulosamente preparado por la cocinera que residía en la casa. Huevos revueltos, pan tostado, café sin azúcar, todo medido con precisión, todo en perfecto orden. A continuación venía el paseo por el jardín, donde Julián, si no tenía alguna reunión importante, se tomaba el tiempo para empujar su silla, relatarle alguna noticia intrascendente del día y, de paso, asegurarse de que ingiriera la segunda dosis del medicamento. Todo era tan pulcro, tan organizado, tan mecánico, como si ella fuera un simple elemento de una agenda preestablecida y no una persona de carne y hueso. A media mañana llegaba el fisioterapeuta, un hombre amable y profesional, pero desprovisto de toda emoción, cuya interacción se sentía como un mero trámite. Le movía las piernas, le estiraba los brazos y le hablaba con un tono distante. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Vamos bien, Claudia, decía mientras le masajeaba los tobillos con una paciencia impostada, con constancia, con tiempo. Claudia lo miraba sin decir nada. ¿Con tiempo qué? Con tiempo volvería a caminar. O con tiempo seguiría igual, atrapada en su inmovilidad. Nunca era claro en sus pronósticos. Solo divagaba con palabras vacías, sin ofrecer una esperanza tangible. Después del ejercicio, la sentaban en su sillón favorito frente al televisor. Tarde tras tarde, veía las mismas películas o series antiguas que le ponían para distraerse, para mantener su mente ocupada, pero sin estimularla realmente. A veces, si tenía suerte, Letty le traía un libro nuevo, una pequeña ventana al exterior. Pero en general, imperaba el silencio, la monotonía, la aplastante soledad. A las 3 en punto, se servía una comida ligera, seguida de una siesta obligatoria que a menudo ni siquiera necesitaba, pero que ya era parte ineludible del sistema.
Después de eso, un poco más de estiramientos, una breve visita de Julián y a las 6 en punto, la última pastilla del día. Esta es la que más te ayuda a dormir, le decía él con su voz melosa, para que descanses bien y no te duela nada. Claudia empezaba a tragar saliva solo de ver el frasco. Cada día sentía un rechazo más profundo, una aversión creciente, pero lo ocultaba con maestría. Aceptaba la píldora con una sonrisa forzada, fingía tomarla y la guardaba con sigilo cuando nadie la observaba. Así transcurría su vida. Horarios fijos, medicinas repetidas, gente entrenada para tratarla como si fuera una delicada pieza de cristal. Pero ahora, después de lo que había descubierto, todo le sonaba a una farsa, a una mentira elaborada con cuidado. Empezó a notar cómo todos se movían a su alrededor sin hacer preguntas, sin cuestionar nada. Nadie indagaba sobre lo que tomaba, ni cómo se sentía realmente, ni si deseaba cambiar de tratamiento. Una tarde se atrevió a preguntar, con una voz que apenas era un murmullo, ¿qué pasaría si dejara de tomar la medicina? La enfermera la miró confundida. ¿Cómo dice, señora, que si un día no la tomo, qué pasaría? Pues no sé, señora. El doctor Julián dice que es fundamental, que le ayuda a mantener el sistema estable. Y usted ha visto mi expediente. Sabe que tengo exactamente. No, eso lo lleva todo el doctor. Y ahí estaba otra vez, el mismo patrón. Nadie sabía nada. Todo lo que hacían era seguir órdenes, ser piezas en un engranaje perfectamente aceitado que la mantenía prisionera. Esa misma noche, mientras la casa se sumía en el silencio del sueño, Claudia se deslizó con su silla hasta el baño. Sacó del cajón el frasco escondido con las pastillas que había ido acumulando. Lo colocó sobre el lavabo y lo miró fijamente. Era como contemplar una cadena invisible, una atadura que la mantenía cautiva. Esa medicina era su cárcel, y ella lo sentía en cada fibra de su ser. Cada día que pasaba, su certeza se arraigaba más profundamente. Después de un rato, regresó a su habitación. Esa noche no durmió, no por dolor ni por insomnio, sino por la agitación de su mente. Su cerebro giraba sin cesar, intentando comprender cómo había terminado siendo una prisionera en su propia casa. Pero ya estaba harta de vivir con los ojos cerrados, de la ceguera autoimpuesta. Algo tenía que cambiar, de forma ineludible. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Claudia ya no soportaba más la carga de sus dudas. Las incertidumbres la asediaban sin tregua, carcomiendo su paz interior. Una tarde, en medio del silencio que envolvía la casa, encendió su laptop sin avisar a nadie. La mantenía oculta entre sus pertenencias, un equipo antiguo con una señal de internet deficiente, pero suficiente para comenzar a buscar respuestas. Abrió el navegador web y tecleó el nombre del medicamento, Neurodexar. Sacudió la cabeza con un gesto de extrañeza, pero no le dio importancia al nombre en sí. Solo quería desentrañar qué era esa sustancia que le administraban cada día. Los primeros resultados fueron tediosos, repletos de terminología médica compleja y páginas oficiales que lo describían como un relajante neuromuscular, utilizado en quirófanos o para tratar espasmos severos. Claudia frunció el ceño con consternación. ¿Espasmos severos?, se preguntó. Ella ni siquiera padecía espasmos. Lo peor sobrevino cuando encontró un foro de pacientes donde alguien relataba que, tras años de utilizar el mismo medicamento, habían perdido la sensibilidad en las piernas. No me dejan caminar, aunque insistan en que es por el accidente, escribió un usuario. Aquella frase la golpeó como un puñetazo en el estómago, una revelación brutal. Era exactamente lo que ella misma experimentaba. Continuó buscando con avidez. Halló imágenes de etiquetas similares, testimonios de personas que afirmaban que un familiar médico les había recetado esa sustancia para su comodidad. Gente que empezó a sentir una inexplicable pérdida de movimiento, una debilidad progresiva sin aparente causa, y que solo al suspender el medicamento, su condición mejoró gradualmente.
Había un extenso hilo de discusión, donde se hablaba de abogadas que habían ganado juicios al descubrir que un esposo administraba ese medicamento a su cónyuge para controlar sus movimientos. Claudia se quedó helada al leer aquello. Sintió un impulso irrefrenable de cerrar todo y huir de aquella verdad aterradora, pero no podía. Necesitaba saber más, necesitaba desentrañar cada detalle de la conspiración. Se adentró en una red social y encontró un grupo privado. Se denominaba Víctimas de Medicación Forzada. En ese grupo, varias mujeres compartían historias desgarradoras, relatos de cómo habían sido medicadas sin su pleno conocimiento, de cómo habían depositado su confianza en alguien cercano, solo para descubrir que la medicina estaba destinada a sedarlas y controlarlas. Una de ellas, bajo el anonimato, comentó: «Esa medicina te paraliza más que el propio accidente». Otra afirmó: «Cuando dejé de tomarla, empecé a sentir las piernas de nuevo. Perdí el miedo de moverme». Claudia empezó a tomar notas febrilmente. Frente a la pantalla, su rostro se transformó. Sintió una mezcla de miedo abrumador y una chispa de esperanza incipiente, porque allí, ante sus ojos, estaba la prueba irrefutable de que no se trataba de una mera coincidencia, sino de un patrón, un abuso sistemático, y ella, sin saberlo, había sido parte de ese grupo de víctimas. Transcurrieron un par de horas, y el sitio web comenzó a ralentizarse. La conexión a Internet se interrumpió en varias ocasiones, pero Claudia persistió. Tenía los dedos fríos, la respiración acelerada. No podía dejar de buscar, de indagar, de ahondar en aquella verdad emergente. Luego, abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje a uno de los administradores del grupo, preguntando si habría abogados o médicos dispuestos a brindar su ayuda. No deseaba que aquello quedara relegado a un hilo oculto en la red. Cuando terminó de escribir, sintió un extraño alivio. Era como si, por fin, hubiera encontrado una pista en medio de aquel intrincado laberinto. Guardó las páginas web en marcadores privados, descargó algunos documentos, capturas de pantalla, todo lo que pudo recolectar en ese momento, cada fragmento de información que pudiera servir como evidencia. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos como este. Esa noche, cuando Julián regresó a casa, la encontró en la cama, despierta, sin haber podido conciliar el sueño. Él le observó el rostro con preocupación y le preguntó: «¿Estás bien?» Ella simplemente negó con la cabeza, sin revelar nada de lo que había hecho. Él la abrazó por un momento y luego se fue a dormir. Claudia fingió estar dormida, pero su mente no paraba de trabajar. Sabía que lo que había descubierto no era un error, no era una simple malinterpretación. Aquella certeza la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar toda la verdad. Al día siguiente, cuando Leti le llevó el desayuno, la joven notó una expresión diferente en el rostro de Claudia. «¿Hiciste algo?», preguntó en voz baja, mientras la ayudaba a abrir el recipiente de yogur. Claudia lo pensó por un segundo y luego asintió lentamente. «Busqué más información», dijo, «y encontré a personas que sospechan lo mismo». Leti la miró con algo en los ojos que parecía una mezcla de alivio y temor al mismo tiempo. Luego, sin pronunciar palabra alguna, le extendió una tarjeta discreta. Contenía el nombre de un abogado y la dirección de un laboratorio privado donde podrían analizar las pastillas. Claudia sintió una amalgama de sensaciones: alivio por la ayuda recibida y un miedo latente, pues sabía que estaba iniciando una batalla, una confrontación de la cual no habría vuelta atrás. Con aquella búsqueda en Internet, había encendido una chispa que no se extinguiría fácilmente. No sabía cómo se desarrollaría el conflicto, pero tenía la convicción de estar lista para seguir investigando. Ahora poseía pruebas, ahora tenía apoyo, y eso, lo sabía, podía cambiarlo todo. El plan que idearon era, en esencia, simple: salir de casa sin que Julián se percatara de su ausencia. Sin embargo, llevarlo a cabo no era una tarea sencilla.
Claudia no podía simplemente tomar sus llaves y solicitar un taxi como cualquier persona. Vivía en una residencia donde cada aspecto de su vida estaba bajo estricto control. Si deseaba acudir a un médico sin el conocimiento de su esposo, debía inventar una excusa convincente, una historia que no levantara sospechas. Aquel martes por la mañana se le ocurrió una idea: decir que necesitaba ver a una terapeuta emocional. Nada fuera de lo común, algo que Julián pudiera aceptar sin reparos. Expresó su deseo de conversar con alguien ajeno a su círculo habitual, argumentando que quizás le vendría bien despejarse. Julián no sospechó nada. Simplemente le dijo con su voz melosa: «Lo que tú necesites, amor». Y así, Letty la ayudó a coordinar todos los detalles. El nombre que utilizaron fue el de una psicóloga que existía realmente, pero en lugar de ir con ella, tomaron un Uber directamente al consultorio del doctor Moisés Landa. Era un neurólogo con una trayectoria de años de experiencia, sin vínculos con los grandes hospitales ni con el círculo médico de Julián. Eso era precisamente lo que necesitaban: independencia total. Llegaron a un edificio antiguo, pero impecablemente mantenido, en la colonia Narvarte. El ascensor era lento y el pasillo exhalaba un aroma tenue a café recién hecho. Claudia entró al consultorio con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No era solo por los nervios de la situación, era porque sentía que aquel día podía cambiar el rumbo de su vida, o al menos comenzar a comprenderla. El doctor era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes redondos y una voz tranquila que infundía calma. Al verla, la saludó con una deferencia palpable, sin mirarla con la condescendencia que a menudo le dedicaban los médicos que la consideraban un caso perdido. «Tú dime, Claudia, ¿qué te trae por aquí?», le inquirió con gentileza. Ella vaciló un instante. Luego, con una resolución repentina, soltó todo lo que la atormentaba. Le habló de su accidente, del diagnóstico que le habían dado, de los años que había pasado confinada en una silla de ruedas. Luego, le mostró el frasco con las pastillas, la prueba tangible de su tormento. El doctor lo tomó entre sus manos y lo examinó con meticuloso detalle. «¿Quién te recetó esto?», preguntó. «Mi esposo es médico», respondió Claudia, su voz apenas un hilo. «¿Y has tenido otro diagnóstico en estos años? ¿Algún especialista adicional que haya revisado tu caso?». «Nunca. Todo lo ha llevado él». El doctor Landa hizo una pausa reflexiva, luego se levantó y se dirigió a su computadora. Tecleó el nombre del medicamento y frunció el ceño. «Este medicamento no está diseñado para tu tipo de condición», afirmó. «No debería formar parte de un tratamiento a largo plazo. De hecho, en algunos países ni siquiera lo permiten debido a los efectos secundarios que tiene en el sistema nervioso central». Claudia lo miró fijamente, sin parpadear, absorbiendo cada palabra. «¿Efectos como qué?», preguntó, su voz cargada de aprensión. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más relatos como este. Pérdida de movilidad, rigidez muscular, apagamiento de los reflejos y, si se usa de forma continua, puede bloquear la conexión entre el cerebro y las extremidades, explicó el doctor con solemnidad. Literalmente, puede dejarte sin movimiento, como si el cuerpo no respondiera, aunque el cerebro esté intacto. Claudia permaneció en silencio, sintiendo un vacío gélido en el estómago. No era solo rabia lo que la embargaba. Era una mezcla de profunda tristeza, confusión y desesperación, todo junto, y si dejo de tomarlo, inquirió con voz trémula. «No se puede cortar de golpe», respondió el doctor con cautela, «pero con un plan, con control y dependiendo de cómo se encuentre tu cuerpo, tal vez sí podrías empezar a sentir una mejoría gradual». El doctor le propuso realizar algunos estudios adicionales, nada invasivo, pero sí análisis que le proporcionarían información más precisa. También le solicitó una muestra de sangre para determinar si había residuos del medicamento en su sistema. Antes de marcharse,
Claudia le planteó una pregunta que la había atormentado durante días. ¿Usted cree que alguien podría darme esto a propósito? Landa respiró profundamente. No deseaba sembrar ideas en su mente, pero tampoco podía mentirle. Mira, Claudia, le dijo, si alguien con conocimientos médicos lo receta, sabiendo lo que provoca, sí podría hacerlo con intención. Aquella respuesta fue como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo, una confirmación de que no estaba enloqueciendo, que todo lo que había estado sintiendo no era paranoia, sino una realidad palpable. Recuerda suscribirte a Grietas EL Corazón para seguir explorando las profundidades del espíritu humano y los caminos hacia la verdad.